Bienvenidos a un programa más de Ujada Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso y hoy hablaremos de uno de los factores que nos incita instintivamente al consumo de un producto cada vez que llegamos al supermercado. Son responsables de los colores brillantes que atraen nuestra vista y hacen apetecibles algunos productos comestibles, los colorantes alimenticios. Estos mejoran los colores que se producen naturalmente y proporcionan color a aquellos alimentos que carecen de una pigmentación natural. En la Edad Media, con el fin de remediar la monotonía de su alimentación, la gente añadía colorantes naturales como el ocre, los extractos de acelgas, de zanahorias y algunas hierbas. En 1886, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el uso del colorante amarillo en la elaboración de la mantequilla. Y para 1912 ya se disponía de una larga lista de compuestos químicos utilizados como colorantes artificiales. Para conocer más acerca de estos aditivos en los alimentos, vayamos a la entrevista con Álvaro Marín y la invitada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eloísa López Hernández. Estudié la licenciatura en Ingeniería Bioquímica en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así también la maestría en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Más tarde realicé el doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de nuestro México. Desde 1990 ingresé a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesora investigadora en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, adscrita a la carrera de Ingeniería en Alimentos. Desde entonces me he desempeñado dando clases, realizando proyectos de investigación y aspectos de vinculación y todo lo relacionado con el quehacer docente. Amigos, bienvenidos a Ujada Agropecuario. Gracias por acompañarnos en esta emisión y permítanme por favor darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra invitada, la doctora Eloísa López Hernández. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, gracias por atender esta invitación. Y bien, amigos, estamos ubicados en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Este es un espacio que forma parte de la infraestructura de apoyo para el programa educativo de Ingeniería en Alimentos, al cual pertenece precisamente nuestra invitada del día de hoy. Y bien, doctora, platíquenos por favor, ¿qué son los colorantes alimentarios? Los colorantes alimentarios son sustancias que se agregan a los alimentos con el fin de mejorar ya sea la apariencia o algunas características propias del alimento, ya que muchas veces al ser procesado pierden estas propiedades y hay que incorporarlas. Y pues nosotros sabemos que los alimentos y los productos alimenticios que compramos, adquirimos en el mercado, pues entran a través de la vista. De ahí que pues interese mucho el que los alimentos tengan el mejor color posible. De la vista nace el amor. De la vista nace el amor, así es. Claro. Sí. Y el color es parte importantísima. Así es. Entonces, ya partiendo de esta definición de qué cosas son los colorantes alimentarios, ¿cuál sería la importancia? Ya bien comentaba la importancia de la apariencia, pero la importancia del uso de los colorantes y por qué se añaden estos colorantes a los alimentos. Bueno, como lo dije al principio, realmente el consumidor siempre ha buscado por la vista adquirir y comprar y comer sus alimentos y sus productos el mejor color que tengan posible. Y esto ha sido utilizado desde la antigüedad. Vemos que hay quienes han usado hasta colorantes químicos con tal de que se vean pues muy bien y podemos hablar más al rato acerca de lo que viene siendo esa gran importancia que tiene desde el punto de vista económico. Podemos decir que son $1,000 millones anuales los que se consumen y los que se gastan en cuanto a los colorantes alimentarios. Es una cifra bastante alta, sí. Y esto, bueno, respalda precisamente lo que nos acaba de comentar sobre el por qué se añaden colorantes y pues en qué implica esto sobre la importancia, ¿verdad?, del manejo, el uso de los colorantes alimentarios. Ahora bien, usted mencionaba hace un momento que desde hace muchos años, pues podemos hacer una revisión histórica incluso, ¿verdad?, sobre el uso de estos colorantes, y yo le pediría que nos platicara cómo ha evolucionado precisamente el uso de los colorantes en la industria alimentaria propiamente. Sí, pues yo podría decirles que desde la antigüedad el hombre ha buscado obtener productos
coloreados, de acuerdo a lo que ha tenido a la mano. Por ejemplo, utilizaban compuestos químicos como sulfato de cobre para colorear chícharos, o también algunos animales los han usado para colorear. Y pues podría mencionar algunos que hasta tienen, por ejemplo, arsénico o cromo, pero que con el paso del tiempo, al usar estos colorantes, pues se vio que eran tóxicos y que causaban mucho problema, y entonces los fueron prohibiendo. Y sin embargo, se descubrieron con el uso de la aparición eso fue la primera etapa en la que usaban hasta compuestos químicos. Después, posteriormente, usaban pigmentos naturales, de los que tenemos en la naturaleza, por ejemplo, los verdes, clorofilas, o igual también tenían los de la cochinilla, que es un insecto que se da en el nopal. Y así podemos mencionar una gran cantidad de compuestos con los que se teñían los alimentos naturales, pero con el uso ya digamos apareció la revolución industrial, y los colorantes naturales se fueron en decadencia, y aparecieron los colorantes artificiales que tienen sus propias ventajas con respecto a los naturales. Entonces, a través del tiempo, pues siempre se han usado, y estos desaparecieron un poco, los naturales, con la revolución industrial. Bien, entonces tenemos, digamos, una gran clasificación general, que es colorantes artificiales y colorantes naturales. Actualmente, un ejemplo de un colorante natural que se utiliza en la industria. Bueno, de los colorantes naturales que tenemos... Más usados. Sí, actualmente esos naturales son obtenidos no es que sean naturales, sino que son obtenidos de productos o de lo que tenemos en la naturaleza natural, lo que es obtenido, por ejemplo, de las hojas, como el verde clorofila, sí. O podemos tener también el caroteno del extracto de zanahoria, extracto de betabel, que es de lo más común, que digamos son naturales y que son pigmentos que se usan actualmente. Bien, doctora, vamos a aprovechar para hacer una pausa en este momento. Amigos, por favor, acompáñenos a ver unos promocionales y enseguida regresamos a esta charla en UJAT Agropecuario. Para principios del siglo XIX, los alimentos eran coloreados con cromato de plomo, sulfito de mercurio y arseniato de cobre. En 1887, algunos de estos fueron prohibidos después de haberse comprobado sus efectos tóxicos. Para 1939, científicos japoneses constataron que un colorante sintético provocaba cáncer en animales de experimentación, lo que encendió las alertas en el uso de los colorantes alimenticios. En gran medida, la tendencia por escoger colorantes naturales como ingredientes para productos alimenticios viene apoyada por el marco regulatorio actual. A pesar de que no se ha demostrado que los colorantes autorizados tengan efectos sobre la salud, la mayoría de las empresas de la industria alimentaria han optado por el uso de colorantes naturales, aunque suelen ser más costosos y difíciles de obtener que los colorantes artificiales. Los colorantes naturales provienen de fitoquímicos extraídos de raíces, bayas, cortezas y hojas, y son considerados inofensivos para el consumo humano. Regresemos nuevamente a la entrevista con la doctora Eloísa López Hernández. Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta charla con la doctora Eloísa López Hernández. Y hace un momento, doctora, nos comentaba sobre los colorantes naturales, ¿verdad? Y nos mencionó algunos ejemplos y pues aquí tenemos algunos. Precisamente le pediría que nos platicara a nuestro auditorio qué es lo que tenemos aquí y que tiene relación con los colorantes naturales, precisamente. Sí, yo le decía, Álvaro, que gusto seguirle aquí platicando con usted. Sí. Los colorantes naturales, en este caso, pues tenemos una gran gama de ellos. Yo les decía que son usados desde la antigüedad, puesto que pues siempre hemos contado con ese tipo de productos vegetales, igual también los animales, de origen animal, como es que este es un colorante de origen animal que se llama cochinilla, y que es obtenido, sí, y se obtiene a través del nopal. Es un colorante rojo carmín que se usó desde la antigüedad. Desde la época prehispánica. De la época prehispánica, claro. Y que México tiene su origen aquí, este pigmento, y que ha sido igualmente, pues, dicho que se originó en Perú, cuando es México el que tiene su origen. Actualmente no se explota tanto aquí en México, sino en Islas Canarias, Lanzarote, pero es un pigmento natural que
se está otra vez volviendo retomando, sí, se está retomando en México, en Oaxaca principalmente. Pero mire, aquí tenemos una gran cantidad de productos que son de pigmentos naturales, como es este que le llamamos cúrcuma, viene de cúrcuma longa, y este producto es usado en compuestos de sopas, cereales, bollería. Igual sí, es este, y en este caso, bueno, aquí estaba el de cochinilla, ¿verdad? Claro. Sí. Tenemos también aquí los fenoles, los compuestos fenólicos que se encuentran en el vino, es natural. Sí. Igual este que es de Jamaica, en la Jamaica tenemos antocianinas. Tenemos también el color caramelo, en este caso lo vemos que ahí que es oscuro, y una gran gama de colorantes naturales presentes en los vegetales. El betabel, que tiene betacianinas, y actualmente se usa como un pigmento natural que se llaman betalainas. Tenemos la berenjena, que tiene antocianinas en este caso, y no olvidar las clorofilas, en este caso de la espinaca. Tenemos carotenoides, aquí están xantofilas, carotenoides, alfa y beta caroteno. Igual lo encontramos aquí, la capsantina que se obtiene y que se encuentra en los pimientos. El licopeno, un pigmento pues muy recomendado actualmente, y que se encuentra en el tomate. Las antocianinas de las uvas. Igual acá de otro lado tenemos aquí compuestos que son carotenoides. Sí. Y repetiríamos lo que son también los flavonoides, como es el caso en esta papa y en este ajo, que tenemos flavonoides. Esos son colorantes naturales que se usaron en la antigüedad y que actualmente se están volviendo a retomar por la gran importancia que han cobrado desde el punto de vista de la salud, ya que es muy importante los colorantes que no son naturales, pero lo que es salud no tiene precio. Entonces, ha sido retomado, ¿sí? Ahora bien, doctora, respecto a estos colorantes naturales, ¿qué es lo que se considera a nivel de normatividad? Es decir, ¿qué dice nuestra legislación, la de nuestro país, la de México, respecto a los colorantes naturales? Bueno, los colorantes naturales no tienen que ser certificados, como es el caso de los colorantes sintéticos. Y especificaciones tampoco hay, o sea que hay una libertad para usar los colorantes naturales. Solamente hay que decir el tipo de colorante que se está utilizando, en el caso de lo que son naturales. Lo que sí se pone en parte de la normatividad de que ciertas partes por millón que no deban de tener, por ejemplo, componentes como arsénico o componentes como el plomo, que eso es en el caso de que se hagan extracciones para usarlos como extractos o componentes ya de colorantes que tienen su origen natural. Pero cuando el colorante es obtenido íntegramente, puro, ese no hay especificaciones ni tiene que certificarse. Muy bien, doctora. Ahora bien, de estos que nos mencionaba, ¿cuáles serían los que más se utilizan? De estos que nos acaba de mencionar aquí, que tenemos aquí, por ejemplo, la cochinilla, la cúrcuma. ¿Cuál sería? Bueno, lo que es la cúrcuma es uno de los más usados. Tenemos también lo que es el de cochinilla. Tenemos, son curcuminoides, son de cochinilla, existen otros que no traje muestras en este momento. Pero de estos, digamos que estos dos serían los más utilizados. Esos son de los más usados, sí. Lo que es el amarillo y lo que es el rojo. Aunque tenemos también colores naturales, que es el clorofila, el verde clorofila, y pues principalmente porque con las mezclas de amarillos, de verdes y de rojos, tú puedes hacer azules y puedes hacer, digamos, tener la gran gama de colores en los alimentos. Sí. Y son utilizados en todo tipo de productos alimentarios, desde guisados, mantequillas, o los puedes encontrar en la pastelería, o bueno, en una gran diversidad de productos. Ahora bien, doctora, usted nos comentaba, hace un momento nos mencionaba los aspectos del cuidado de la salud. Estos comúnmente no escuchamos, ¿verdad?, hablar de esta diferencia entre colorantes sintéticos y los naturales. ¿Usted cree que hace falta incrementar la difusión sobre los colorantes naturales? Sí, yo pienso que sí. Realmente los colorantes se clasifican en colorantes naturales, colorantes sintéticos, y existen otros colorantes que son de tipo mineral. Esos no lo mencionamos, pero pueden considerarse como naturales.
Ahora, pues las personas creen que todos los colorantes son inocuos y pensamos que no hay ningún problema de salud, pero desde la antigüedad los científicos han descubierto que el utilizar colorantes sintéticos te pueden causar problemas de tipo de salud, muchos problemas de salud. Bien, doctora, vamos a aprovechar para hacer una pausa, si nos permite. Amigos, por favor, acompáñenos a ver unos promocionales y regresamos a UJAT Agropecuario. Entre los alimentos que no tienen color están las golosinas, las bebidas embotelladas, aguas, jugos, cereales procesados y gelatinas, por lo que estos son coloreados para hacerlos más atractivos a la vista. Los colorantes sintéticos pueden ocasionar reacciones alérgicas en niños porque estos aún no han desarrollado su sistema inmunológico al 100%. En 1950 se prohibió el colorante naranja número 1 después de enfermar a niños en la celebración de Halloween. Y el colorante rojo 40 utilizado en las papas fritas podría ser un incentivo en la hiperactividad de los niños. Para conocer más acerca de los colorantes, regresemos con Álvaro Marín y la doctora Eloísa López Hernández. Amigos, gracias por continuar en esta charla de UJAT Agropecuario. Doctora Eloísa López Hernández, por favor, platíquenos sobre cuáles son los colorantes sintéticos. Ya nos definió colorantes naturales, ahora colorantes sintéticos, ¿cómo definirlos? Sí, mira, los colorantes sintéticos son aquellos que se obtienen químicamente por algún proceso. Entonces, en este proceso pues se utilizan compuestos químicos que en el caso de, pues al hablar de extracciones y de composición y de síntesis química, pues le van a quedar residuos de algunos otros componentes químicos. Ahora, usted nos mencionaba hace un momento en el bloque anterior los aspectos del cuidado de la salud. ¿Qué nos puede decir respecto a el cuidado de la salud relacionado con el consumo de colorantes sintéticos? Sí, esa es muy importante esta pregunta y bueno, comentarle al auditorio. Hay que tener pues mucha precaución a la hora de utilizar y de consumir los colorantes sintéticos. Estos, bueno, se usaron a granel durante bastantes años, pero a través del tiempo los científicos fueron descubriendo que la utilización de los colorantes sintéticos causan problemas en la salud desde en niños, problemas en que los hacen hiperactivos, problemas asmáticos se han encontrado y yendo más adelante, en el caso de algunos componentes rojos, se encuentran que son cancerígenos y teratogénicos. Entonces, realmente sí hay que tener mucho cuidado en nuestro consumo de colorantes sintéticos. La normatividad a nivel mundial pues no queda a veces muy clara porque en Estados Unidos aceptan unos colorantes y Canadá y Japón, pero en Europa es mucho más cerrada la utilización, más estricta la utilización de algunos colorantes sintéticos. Pero solamente en el Reino Unido a veces es un poco más amplia la utilización de compuestos, en este caso colorantes sintéticos que permiten un amplio rango. Ahora, estos colorantes deben de utilizarse en cantidades mínimas, que son partes por millón, y arriba de 100 o 200 máximo partes por millón no se pueden utilizar en los alimentos. Hay una gran regulación en lo que son los colorantes sintéticos. Eso está establecido en nuestra legislación. Está establecido en la normativa, entonces no se pueden utilizar componentes no permitidos, ni pasarse de las concentraciones permitidas. Respecto a este tema, doctora, lo común es que nosotros los consumidores en general pues no somos muy del detalle de observar la etiqueta de un producto, generalmente no lo hacemos. ¿Qué tan importante es o sería que nosotros nos fijáramos en el contenido de los productos alimenticios que estamos consumiendo y particularmente en el tema de los colorantes? Es decir, y la otra pregunta también, va implícita esta pregunta, la legislación actual exige definir en la etiqueta si se incluye un colorante natural o sintético. Los naturales los puedes usar y no hay ningún problema, pero deben de ir declarados en la etiqueta. Ahora, los colorantes sintéticos también van declarados, pero sí hay que tener cuidado
en las concentraciones, y además es que no solamente se utiliza un solo colorante. Si tú tomas una salsa del supermercado y le lees los colorantes que lleva, te vas a encontrar que hay algunos que traen hasta una mezcla de 5 o 6 colorantes. Colorantes sintéticos. Sí, y la verdad es que pues está abusando. De ahí que hay un gran interés por regresar otra vez y está haciendo de los colorantes naturales, ¿no? Naturales, aún a pesar de que son más caros y que en el precio, ¿no? lo paga por la salud. O sea, son más caros los naturales y muy baratos los sintéticos, y aparte con muchísimas más ventajas de la perduración del color. Sí, definitivamente hay muchísimas ventajas sobre el uso de colorantes sintéticos. Ahora bien, por último, doctora, le pediría que nos diera algunos consejos sobre el uso de los colorantes. ¿Qué nos puede aconsejar en este tema del uso de los colorantes? ¿Qué podríamos hacer nosotros como consumidores o qué debemos de hacer para considerar toda esta información que usted nos acaba de platicar? Yo he sido una enamorada de los colorantes. De hecho, desde hace ya muchísimos años he trabajado con los colorantes naturales y realmente son los que yo apoyo. Pienso que los colorantes sintéticos, pues aunque no van a desaparecer, sí debe de disminuirse su uso, sobre todo en las bebidas de refrescos, porque es una gran cantidad a nivel mundial que se utilizan. Entonces yo recomiendo a las personas de que si pueden consumir alimentos que tengan la menor cantidad de colorantes sintéticos, no los utilicen, que a veces no es necesario, porque eso solamente es vista, no es sabor, no es color, y no añaden ningún ingrediente, ningún nutriente además, a excepción de carotenoides y a excepción de algunas vitaminas que se utilizan de manera natural como colorantes. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Y les recordamos que enseguida viene nuestra compañera, la doctora Salomé Gayoso, para compartir con ustedes algunas conclusiones y comentarios finales sobre este tema. Hasta la próxima y gracias por estar en UJAT Agropecuario. La Comisión del Codex Alimentarius, órgano intergubernamental conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, utiliza las evaluaciones de la inocuidad para fijar las dosis máximas de uso de aditivos que se pueden utilizar en alimentos y bebidas. Este organismo establece las normas y orientaciones sobre el etiquetado de los alimentos que se aplica en la mayoría de los países, por lo que te recomendamos leer las etiquetas de los alimentos que consumes para evitar problemas de alergias o intolerancias. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en una emisión más de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.